Hola, este es el primer video de una serie que pienso llamar... La verdad es que todavía no lo sé, pero en la que hablaremos de artistas y escritores. Bienvenidos. Leopoldo Lugones es una figura central en la literatura argentina y latinoamericana. Fue poeta, cuentista, periodista, historiador, bibliotecario, pedagogo, docente, traductor, bibliógrafo, filólogo, teósofo, diplomático, político. Representante del modernismo, que junto con Rubén Darío y otros intervino en las reformas de la literatura hispanoamericana modernista. Es decir, ese momento en donde la literatura hispanoamericana cobró sus propios rasgos y se alejó de la literatura española. El truco fue que Rubén Darío, José Martí y los demás modernistas cambiaron como referente a la literatura española por la literatura francesa. ¡Qué trucazo!, ¿no? En fin, es un momento de transición hacia una expresión literaria realmente nuestra. Ustedes saben que en este canal y particularmente a mí me interesa el género del cuento y más aún el cuento fantástico. ¡Anda mi madre! Pues yo no sabía eso. Por lo que si quieren leer un poemario que influyó la poesía latinoamericana en su tiempo e incluso autores posteriores españoles como Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, lean El lunario sentimental. Tampoco voy a hablar de Lugones político. Por lo que en este video hablaré sobre todo de la faceta de cuentista fantástico de Lugones. Se dice que Leopoldo Lugones fue pionero de la literatura fantástica y de ciencia ficción en su país, Argentina. Digo esto sobre todo por el gran trabajo imaginativo, la facultad de haber creado algunos cuentos memorables y la trascendencia e influencia de su obra en autores posteriores. Alguien tiene que iniciar y Lugones fue certero en sus relatos. Hizo una literatura fantástica de calidad. Sembró el camino que seguiría Borges después de él en tanto literatura fantástica. Lugones significó otra perspectiva respecto de los narradores de su época. Además que sus diferentes acercamientos al género fantástico son considerados precursores de los grandes maestros del género, como Horacio Quiroga, Julio Cortázar o el mencionado Jorge Luis Borges. Tomo las palabras de Julio Cortázar para definir la literatura fantástica. Lo fantástico exige un desarrollo temporal ordinario. Solo la alteración momentánea dentro de la regularidad delata lo fantástico. Algo que sobrepasa la realidad y la normalidad de los hechos. Algo extraordinario. Para que se hagan una idea, el fantasma, el demonio, el doble, el sueño, la locura y la muerte son temas de la literatura fantástica. Sí. Incluye también al género terror, horror y ciencia ficción. Busca en este canal un video anterior donde explico la literatura fantástica un poco más extendido desde las teorías de Todorov. Las fuerzas extrañas es un libro que tiene detrás la influencia de Edgar Allan Poe. Pero eso no quiere decir que sea una copia de Poe. Además que Poe ha influido al 93,7% de todos los cuentistas posteriores a él. Y sin embargo no es fácil imitarlo. El mismo Cortázar tiene un libro en donde intentó imitar al maestro Poe. Es su primer libro, La otra orilla. Y les digo algo, no les recomiendo leerlo. En 1906 publica Las fuerzas extrañas. En un tiempo en donde se seguía haciendo literatura costumbrista y realismo social, él creó una obra de literatura fantástica. Fue un libro que en sus inicios no tuvo éxito, pero que el paso del tiempo ha sabido dejar como una de las grandes obras literarias de ciencia ficción y de literatura fantástica hispanoamericanas, que poco o nada tienen que ver con el realismo finisecular. Finisecular perteneciente o relativo al fin de un siglo determinado. Lugones era consciente de que estaba creando una realidad estética donde los elementos de lo desconocido se filtraban en la realidad de los personajes. Los cuentos de las fuerzas extrañas tienen asuntos de carácter legendario, histórico y cientifista, tonos de terror, ciencia ficción, literatura de lo extraño. Cada uno de los 12 cuentos emite esa fuerza extraña, algo extraordinario y memorable para el lector. Recomiendo leer La estatua de sal, La lluvia de fuego, Un fenómeno inexplicable e Isur. En ese tiempo, debido a la influencia de Charles Darwin, estaba de moda usar monos en algunos cuentos. Ese es el caso de Un fenómeno inexplicable y de Isur, un cuento que tiene un conflicto lingüístico y un final muy emotivo.
Recuerdo que cuando daba clases en colegio, mis alumnos lo llamaron Gasusu. ¡Pazuzu, gárgola ingrata! Te envié a la universidad y así es como me pagas. Y me dio mucho gusto en ese tiempo que un cuento de Leopoldo Lugones les gustara tanto a los estudiantes. Lugones había ingerido un vaso de whisky con cianuro el 18 de febrero de 1938. No puedo terminar el libro sobre Roca, basta, decía la carta de suicidio de Lugones, dejada junto a media botella de whisky. No se tiene certeza del detonante de su suicidio. Engaño amoroso, vergüenza social, repudio antidemocrático, la página en blanco. Muchas son las especulaciones alrededor de este hecho. Estamos frente a un autor indispensable para la tradición de cuento fantástico hispanoamericano, un poeta que participó en la renovación de la poesía modernista y en la incipiente vanguardia, un escritor de cuentos formidable que debes leer. Vamos a hacer un trato, suscríbete y me corto el bigote. No es ilusión óptica. Hasta el próximo video.